Listo, entonces, todos aquí mirando, por favor, la pantalla para hacer la explicación de lo que nos hace falta. Entonces, ¿qué hemos visto? Vimos el romanticismo. Bueno, primero, íbamos a empezar, empezamos más bien en segundo periodo viendo todos los movimientos que se dieron en el siglo XIX. Dentro de los temas que ustedes, yo les dije más bien, dentro de los temas que íbamos a abordar en este periodo, entonces estaban estos tres dentro de la literatura. Es decir, que hoy terminamos de ver el tercer tema que corresponde al realismo y de hoy en noche entonces haremos como una actividad de cierre para terminar lo que tiene que ver con literatura y ahí sí ya hacernos cargo tanto de gramática, lenguaje verbal y no verbal y campo semántico, que serían los temas que nos faltan por abordar. Entonces, para hacer como un cierre, entonces recordarles que empezamos viendo el romanticismo y dijimos que romanticismo, costumbrismo y realismo fueron las tres corrientes literarias, artísticas y culturales que tuvieron lugar en Colombia durante el siglo XIX. ¿Listo? Porfa, me avisan si se corta para devolverme y volver a explicar. Entonces, vimos las características del romanticismo, vimos cuáles fueron los temas y cuáles fueron las manifestaciones a nivel tanto poético como narrativo. ¿Listo? Vimos también que se dividió en dos etapas y ahí fue cuando ustedes hicieron la actividad que pues ya me enviaron. ¿Listo? Luego empezamos a ver el costumbrismo y dijimos, vimos lo mismo, cuáles fueron los temas más recurrentes, cuáles fueron las características, vimos cuáles fueron las creaciones literarias que aparecieron propias en el costumbrismo, tanto costumbres como cuadros y como artículos de costumbres. Hablamos de algunos autores, los más representativos, y dijimos que dentro de los más importantes o de los textos que quedaron más importantes, quedó el de las tres tazas, que fue el que les expliqué para que ustedes se guiaran para hacer la actividad. Bien, hasta aquí. Entonces, el día de hoy vamos a abordar, ya vuelvo, estoy buscando acá una cosa. Listo. El día de hoy entonces vamos a abordar lo que tiene que ver con el realismo. Este último movimiento dice que se presenta en Colombia en 1880, básicamente haciendo como oposición o como marcando la importancia de los hechos sociales que estaban ocurriendo en Colombia y que eran bastante trascendentales. ¿Listo? Entonces acá nos dicen como cuáles fueron algunos de esos hechos. La consolidación de la República Conservadora en cabeza de Rafael Núñez es como uno de los hechos más importantes por la cual algunos escritores plantean la idea de que exista una nueva corriente literaria después del costumbrismo a la que ellos le denominan o le pusieron el nombre de realismo. ¿Listo? Entonces la necesidad era poder evidenciar a través de la escritura las situaciones que estaban ocurriendo, no solamente las costumbres y las tradiciones de cómo vivía la gente, sino que fue importante para los escritores hablar del tema de la sociedad, qué estaba pasando con la sociedad, qué estaba pasando con la política, qué estaba pasando con la economía en el país, y por eso aparece el realismo. Otro hecho importante que también se tuvo en cuenta a lo largo del desarrollo del realismo en Colombia fue la Guerra de los Mil Días y el tercer hecho social importante fue la separación de Panamá de Colombia, apoyada o respaldada por el gobierno de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, estos fueron como los hechos sociales más relevantes que se presentaron para que los escritores incursionaran con una nueva corriente literaria, artística y cultural denominada realismo. ¿Listo? Ellos se centraron, lo que les decía hace un segundo, se centraron básicamente en presentar cuáles eran los problemas que estaba atravesando el país en ese momento. ¿Listo? Sobre todo las personas, entonces frente a la sociedad, qué era lo que estaba ocurriendo. Los textos que aparecen, así como en romanticismo apareció la narrativa, la novela, y la poesía, en costumbrismo los cuadros y los artículos, en el realismo los textos que más se destacaron fueron las novelas y las crónicas. ¿Listo? Novelas, ustedes ya saben que es un relato extenso, que tiene inicio, nudo, desenlace, personajes, narrador, tiempo, espacio, listo, todo eso.
Y las crónicas, pues ya algo de crónicas habíamos visto cuando hablamos de la llegada de los españoles a territorio americano. Es decir, entonces, la crónica ya sabemos que es un texto básicamente en el cual lo que hacen las personas es ir relatando de forma cronológica un hecho o un suceso que le estaba ocurriendo a un grupo de personas y que pues los afectaba. ¿Listo? ¿Qué representaban en estos textos? La decadencia moral y la decadencia social. ¿Listo? Entonces, la decadencia moral es la forma en la que las personas estaban perdiendo los valores y hacían como lo que fueran y sus comportamientos pues estaban mal vistos. Y la decadencia social fue la forma en la que ellos empezaron a sentir preocupación de lo que estaba ocurriendo con la sociedad en Colombia. ¿Qué características encontramos? Estos textos están escritos en su mayoría en prosa, es decir, que la lírica, es decir, lo que está escrito en verso, se deja un poquito de lado en este momento. ¿Listo? Se enfocan más en escribir textos en prosa. Las figuras retóricas o literarias son usadas muy poquito, por decir que casi que ni se usaron en esta época. ¿Listo? Los textos siempre estaban reflejando o estaban hablando sobre el presente. Esa era como la característica más importante, pues porque su nombre lo indica, ¿no? Hablaban sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Se describen ampliamente los detalles, tanto de los lugares como de los personajes. Tal vez estas de las características que nos queda un poquito del costumbrismo frente a la literatura del realismo. Y es que se sigue haciendo una descripción un poquito, no un poquito, bastante detallada de los lugares y de los personajes que se presentaban en las novelas y en las crónicas. Dentro de los autores, entonces, hay dos autores que fueron como los más representativos, los más relevantes durante el realismo, y es Tomás Carrasquilla. Con Tomás Carrasquilla pues pasa algo particular y es el hecho de que durante el siglo XIX pues no gozó de gran representación y de gran reconocimiento, sino que es hasta el siglo XX cuando él recibe el Premio Nacional de Literatura en Colombia y la gente ahí se vuelca a hacer lectura de sus obras, ¿listo? Pero antes, digamos que no era como un autor que fuera muy importante, ¿listo? Es hasta cuando se gana el premio que la gente empieza a leer sobre él y sobre su literatura. Y el otro autor es José Eustacio Rivera. De José Eustacio Rivera hay algo particular y es que él, además de ser escritor, era político. Y él utilizó la literatura como un medio, un instrumento para poder hacer las denuncias que él consideraba de lo que no estaba correcto a nivel político en el país. Entonces, él escribía su literatura y escribía su narrativa y utilizaba las letras para mostrar a través de sus personajes las cosas que estaban ocurriendo en el gobierno y en la sociedad y que para él pues no estaban bien, no eran correctas. ¿Listo? Entonces esos son como los dos autores más representativos de José Eustacio Rivera. Hay una obra que es muy importante y es muy conocida a nivel nacional que se llama La Vorágine. ¿Listo? Entonces, en esta historia él cuenta como las vivencias de su protagonista, que es un poeta, y su amante, que se llama Alicia, y entonces utilizan mucha descripción de los lugares en donde ocurren todos los hechos a lo largo de la historia, que son los llanos orientales y la selva amazónica. Son como las mayores descripciones de lugares que se pueden encontrar en esta obra de La Vorágine, que es la obra más representativa de José Eustacio Rivera. ¿Listo? ¿Qué nos debe quedar claro, chicos? Es el hecho de que el realismo aparece para dejar de lado un poquito el tema de ver las costumbres, ver la forma en la que los estudiantes, la forma en la que las personas estaban viviendo, y quiere enfocarse un poco más en mostrar la realidad social y política por la que estaba atravesando el país. Entonces, por eso dicen como a este movimiento se le va a denominar realismo porque evidentemente va a mostrar la realidad de lo que se está viviendo. ¿Listo? Entonces, esa es básicamente la concepción, la definición que gira en torno a lo que ocurre en el realismo. No sé si hay alguna pregunta. Me cuentan ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo no les quedó claro.
Es importante, chicos, que ustedes logren reconocer las diferencias entre estos tres movimientos, que si bien los tres se dan en el siglo XIX, cada uno tiene características particulares. Es decir, cada uno tiene algo innovador, algo diferente, razón por la cual aparece, porque no tendría sentido que alguien vaya a incursionar con un movimiento que tiene características iguales al movimiento que ya existía. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con el tema o con el movimiento del realismo, ellos retoman el tema de la descripción como tal, pero pues ya no van a describir costumbres ni van a describir tradiciones. Ellos lo utilizan para hacer una descripción tanto de paisajes como de personajes, es decir, como la forma de ser de las personas y las situaciones sociales que se estaban dando en ese momento. Entonces, por eso les digo que es importante ver cada uno de estos tres movimientos y reconocer cuáles fueron las características, sobre todo, que diferenciaron un momento del otro. Porque obviamente los tres se dan durante el siglo XIX, pero cada uno tiene algo diferente. Desde su misma definición, el enfoque, los temas que trataron, los tipos de textos que cada uno presenta o que cada uno ofrece, pese a que nosotros vimos que en romanticismo y en realismo el texto que se da es la novela, pero las características de esas novelas eran totalmente diferentes. Entonces es importante que ustedes recojan y tengan, digamos, como la claridad de ver cuáles fueron esas características y cuáles fueron esas cosas o elementos que tiene cada uno de los movimientos en particular. Paulita Rojas, siéntate bien, por favor. ¿Listo? Los escucho, chicos. Cuéntenme, ¿qué preguntas hay? Dime, Linita. Ya, es que acabo de revisar las diapositivas del romanticismo y no está lo de realismo. Ahorita tú lo actualizas para copiarlo. Ya, sí, señora, ya yo les actualizo para que ustedes puedan tener ahí la información. ¿Listo? Buena pregunta. Dime. O sea que, digamos, el realismo se trata de describir a una persona, algo así, un personaje. No, mi amor. Por estar haciendo muecas con Dana, no entendiste la definición. Toca que estén focus y concentradísimas en la clase. ¿Listo? Les estaba diciendo que durante el realismo se enfoca, o digamos que su mayor propósito fue hablar sobre la realidad, pero lo que tenía que ver en torno a la sociedad y a las decisiones políticas que se estaban tomando en Colombia. Por eso, una de las razones por las cuales aparece este movimiento del realismo son los tres hechos históricos por los que estaban atravesando las personas en Colombia. Uno era la separación de Panamá, de Colombia, en donde Estados Unidos fue como el que apoyó a Panamá para que se separara de Colombia. Dos, el segundo hecho histórico que hizo que los escritores en este momento dijeran como vamos a escribir una literatura diferente a costumbres y a tradiciones, fue la Guerra de los 1000 días que se dio en Colombia. Y tres, la consolidación de la República Conservadora aquí en Colombia en cabeza de Rafael Núñez. Ahora sí me entendiste, Sarita. Sí, señora, profe. Sí, señora. Es que toca que estén pilas, o sea, tienen que estar súper atentos porque ustedes de pronto en un momento se ponen a pensar en otra cosa o se ponen a hacer monerías o por ahí se quedan medio recostados, entonces ahí pum, se desconectaron de la clase. Entonces toca que estemos súper pilas, ¿listo? Yo trato de hacerle las explicaciones pues lo más claras, concisas posible y que no sean pues tan extensas, pero sí necesito que esos 10, 15, máximo 20 minutos que yo duro explicándoles la teoría, pues estén bien atentos, ¿listo? Para que quede claro el concepto. Entonces, importante lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, mirar que las definiciones de cada uno, pues, son diferentes. Las características de cada uno son diferentes. Los géneros o las obras con las que ellos incursionan en cada movimiento son diferentes. Me están preguntando que cuál es el texto o la obra más importante del realismo. Entonces les decía yo que
Hay una que es como representativa y es La Vorágine, que es escrita por José Eustacio Rivera. Esa es como la obra más representativa del realismo. Y les decía yo que es representativa en la medida en que José Eustacio Rivera no solamente era escritor, sino que también era político, razón por la cual le permitía hacer muchas denuncias a nivel político y a nivel social, contando una historia. Es decir, que él imaginaba, creaba personajes, pero muchos de los elementos de las situaciones que sus personajes vivían dentro de la obra, dentro de la novela, pues eran situaciones que evidentemente en la realidad se estaban viviendo. ¿Listo? Eran problemas que tenían las personas en la realidad. Y pues eso era básicamente lo que él escribía. ¿Listo? O sea, sus personajes vivían esas situaciones. Si, por ejemplo, yo sabía que eso lo estaba viviendo mi vecino que se llamaba Pepito Pérez, pues yo qué hacía, o sea, qué hacía, perdón, José Eustacio Rivera, él lo que hacía era cambiar los nombres, cambiar las situaciones, tal vez cambiar los lugares, pero el fondo de la historia sí seguían siendo las cosas o los elementos o los sucesos por los que ellos estaban atravesando. ¿Listos? Profe, Chicos, una pregunta. dime, Sarita. Es que, o sea, no entiendo lo que dijiste, que no se da en versos, creo que dijiste. Ajá. No entiendo eso. Listo. Acuérdate que cuando nosotros hicimos los ejemplos del romanticismo, ustedes tenían dos opciones. O escribir una poesía o escribir una novela. Cuando ustedes escriben novela, la escriben en prosa, es decir, de largo, como de renglón a renglón. ¿Sí? O sea, ustedes la escriben de largo. Pero quienes escribieron una poesía, yo les decía que la poesía está conformada por versos, que son las líneas corticas, y a su vez ese conjunto de versos, de líneas corticas, es conocido como estrofa. ¿Listo? Entonces, eso pasó en el romanticismo, se escribía tanto en verso como en prosa. ¿Listo? Pero en el costumbrismo no se utilizó el verso para la escritura, únicamente se escribía en prosa, porque los textos no eran poesías, eran novelas y eran crónicas, y estos eran escritos en prosa. Ah, ok. Gracias. De nada, Sarita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, pregunten todo lo que no quede claro, ¿listo? O sea, todo lo que ustedes digan, así ustedes digan, ay, qué boba, eso es obvio. No, no hay nada obvio, ¿listo? O así digan, es que la profe ha explicado ya 3 veces, no importa, vuelvo y les explico una 4ª vez. No, nada, todo quedó supremamente claro. Listos. Nicolás está que se duerme, Dios mío, Señor Jesucristo, está que bosteza y bosteza. Bueno, o es sueño o es hambre, una de dos. Creo que es más hambre. Bueno, entonces, los dejo. Tomen su tiempo de receso, vayan y coman algo, descansen un poquito para que sigan conectados con sus clases, ¿vale? Chicos, cuídense mucho y nos vemos entonces en 8 días. Juiciosos. Ok, profe. Chao. Listo, chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Ay, no, tengo un sueño. Ah, era sueño, no era hambre.